Saludos cordiales, mi nombre es Jennifer Adriana Matute Orellana, mi código es HZW972 y la obra que presentaré a continuación es Como agua para el chocolate de la famosa escritora Laura Esquivel. Laura Beatriz Esquivel Valdés, mejor conocida como Laura Esquivel, nació el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México DF, en el país de México. Estudió educación, teatro y creación dramática, pero se especializó en teatro infantil. También ganó el premio American Bookseller Book of the Year en New York gracias a su obra Como agua para el chocolate, y su género literario fue el realismo mágico. A continuación explicaré cada una de sus obras, pues sus obras más destacadas, las cuales fueron Como agua para el chocolate, La ley del amor, Íntimas suculencias, Estrellita marinera, El libro de las emociones, Tan veloz como el deseo y Malinche. Nivel estructural. Bueno, en cuanto al nivel estructural tenemos el tiempo era objetivo, ya que se mantenía igual de inicio a fin, no existían saltos temporales, cada historia se narraba por meses y comenzaba con una receta. Como podemos aquí ver dos claros ejemplos: enero vendría a ser el mes, la receta tortas de Navidad; febrero el mes, la receta pastel Chabela. Ambiente, físico y geográfico. Bueno, pues la mayoría de la historia se desarrolla en el rancho de Mamá Elena, el cual está ubicado en el municipio de Piedras Negras, en el país de México, en el estado de Coahuila de Zaragoza, y se encontraba muy cerca de Paz, Texas, el cual está ubicado en Estados Unidos. Ambiente. El ambiente, pues ahora tenemos un ambiente moral emotivo. Dentro de esta obra se encuentran distintas atmósferas con distintas emociones, las cuales eran tristeza, violencia o amor. La violencia la podemos encontrar cuando Mamá Elena maltrataba a Tita por ser la menor de sus hijas y daba preferencia a Rosaura, la mayor de sus hijas. La tristeza cuando Tita no se puede casar con Pedro debido a que pues ella era la menor de las hijas de Mamá Elena y tenía que cuidarlas hasta su muerte, y pues una distracción muy grande era casarse y Mamá Elena no lo permitía. Y el amor lo encontramos cuando Pedro y Tita están muy enamorados, que si Pedro causa una reacción o emoción en Tita, ella las demuestra y las plasma en los platillos que ella prepara. Dos de estos ejemplos serían el pastel Chabela y las codornices en pétalos de rosa. El espacio mimético sería pues Piedras Negras, el municipio de Piedras Negras, como ya lo mencioné anteriormente, donde se desarrolla la historia y la trama de esta excelente obra de realismo mágico. Los personajes. El personaje principal era Tita. Tita era la menor de 3 hermanas y por lo tanto estaba condenada a seguir esa tradición que ya mencioné anteriormente. Vivía en la cocina desde pequeña y literalmente nació en la cocina y fue alimentada por la cocinera. Amaba a Pedro Musquiz y era alguien muy paciente, obediente y complaciente como Mamá Elena, tanto así que ella le hacía caso a todo lo que decía y deshacía Mamá Elena, pero aún así ella decidió luchar por el amor que sentía por Pedro Musquiz. Como personajes secundarios tenemos a Mamá Elena, la cual era una mujer muy estricta, especialmente con Tita. De joven también vivió una historia de amor muy triste, y le hicieron obligadamente casarse con una persona que no amaba, el cual era el padre de Tita y de Rosaura. Pedro Musquiz era un joven de buena posición social, amaba a Tita, pero aún así se casó con Rosaura. Nacha era la cocinera del hogar de Mamá Elena. Ella siempre cuidaba a Tita como si fuera su hija y Tita la amaba como si fuera su madre, y fue la persona que le enseñó a Tita desde muy pequeña a cocinar. También tenemos a Chencha, la cual era la sirvienta de la casa y una persona muy hablantina y chismosa. Rosaura era la mayor de las hermanas, era la preferida de Mamá Elena y no le gustaba cocinar. Gertrudis era la hija intermedia de Mamá Elena, se enamoró del mayor de los revolucionarios de su ciudad y también era hija de un padre que no era el mismo que sus hermanas Tita y Rosaura. A continuación tenemos la estructura de la obra. Bueno, pues explicaré ciertos fragmentos de cada capítulo. Enero, tortas de Navidad. Aquí, bueno, podemos ver la narración de cuando nació Tita en la cocina. También ella, por ser la menor de las hijas de Mamá Elena, estaba condenada a seguir esta horrible tradición. Cuando Pedro va pues a pedir la mano de Tita, en vez de Mamá Elena dársela de Tita, decide dársela la de Rosaura y Pedro acepta. Febrero, pastel Chabela. Pues aquí Tita se encontraba muy triste por preparar el pastel de la boda del amor de su vida, Pedro, con el de su hermana Rosaura, y ella esta tristeza la impregna en la masa del pastel y en el fondant, la cual pues hace que los invitados de la boda vomiten
y pues que Rosaura se resbale y ella embarra su vestido de vómito, y al llegar a casa mamá Elena le pega una reverenda paliza a Tita por pensar que pues ella había saboteado el pastel y la boda en sí. Marzo, codornices en pétalos de rosa. Bueno, aquí muere Nacha. Pedro le entrega estas rosas a Tita, lo cual hace que pues Tita sienta un deseo muy grande por Pedro, pero mamá Elena, al ver pues este acto de amor, decide que ella las bote a la basura, pero ella no las hace, así que las aprovecha las rosas y las impregna en los codornices en pétalos de rosa. Y Gertrudis, al comer este plato, tiene una calentura muy grande, la cual solo la puede saciar al momento de mantenerse en un prostíbulo por un largo tiempo, y nace el primer hijo de Rosaura y Pedro, el cual era Roberto. Abril, mole de guajalote con almendras y ajonjolí. Aquí no había una partera disponible para traer al mundo a Roberto, y es por esto que a Tita le tocó pues recibir al mundo a Roberto, y ella se enamoró como si fuera su hijo, su propio hijo, y Rosaura no tenía leche para darle a Roberto, así como Tita lo comienza a alimentar con su propia leche, que ella nunca supo cómo llegó ahí, y ella escondió esto de las demás personas. Mamá Elena, al ver que Tita estaba muy cerca de Pedro y de Roberto, pensando que le iba a robar la familia a su hija preferida, decidió mandarlas a Rosaura, Pedro y Roberto a Texas. Mayo, tenemos chorizo norteño. Bueno, pues aquí Tita estaba demasiado desconcentrada debido a la falta de Roberto y Pedro, y mamá Elena le ayuda a preparar este platillo y llega Chencha con la noticia de que Roberto había muerto por la falta de alimento. Junio, masa para hacer fósforos. Aquí pues debido a la depresión tan grande que sentía ella, mamá Elena pensó que estaba loca, que Tita estaba loca, y decidió que el doctor John Brown le lleve a un manicomio, pero en vez de esto, él le llevó a su hogar y Tita no habla por un largo tiempo. Julio, caldo de colita de res. Aquí el doctor Brown, ya cuando Tita decide abrirse ante él y contarle todos sus sentimientos, él le pide matrimonio. Mamá Elena enferma y Tita le regresa a su casa y le comienza a cocinar, pero ella no acepta los platillos y al final mamá Elena muere por falta de alimento. Y en agosto tenemos el champandongo, el cual, bueno, en este mes nace Esperanza, la segunda hija de Rosaura y Pedro. Rosaura quiere seguir con la tradición, pues que seguía a su madre, que tenía que pues Esperanza cuidarla hasta su muerte, y Tita se niega y lo va a impedir en un futuro. Y Tita y Pedro mantienen relaciones sexuales en contra de, pues, de lo que pensaba Rosaura, y hace una Tita comete infidelidad contra John Brown. Septiembre, chocolate y rosca de reyes. Bueno, aquí Tita no sabe cómo confesarle a Pedro el posible embarazo que ella tenga. Ella prepara la rosca de reyes y llega Gertrudis al frente del ejército revolucionario, pues lo sorprende para disfrutar pues esta rosca de reyes en familia, y Tita le cuenta a Gertrudis acerca de su posible embarazo. Octubre, torrajas de nata. Bueno, aquí Tita pierde los síntomas de embarazo y comienza a tener su periodo menstrual normal, y Tita acepta su amor por Pedro y decide rechazar al Dr. Brown, pero aún no sabe cómo decírselo. A continuación tenemos noviembre, los frijoles gordos con chile a la Texcuala. Aquí Tita le dice a John sobre su infidelidad, él dice que aún la ama y que la puede ser la mujer más feliz del mundo si ella se casa con él, pero ella comienza a estar confundida, pero al final lo rechaza. Y en diciembre, chiles en nogada. Ya luego de 20 años, ya cuando Rosaura muere por una congestión estomacal, ella Esperanza se casa con Alex. Tita y Pedro por fin hacen el amor sin tener represalias de la sociedad, y Esperanza y Alex se encuentran en el recetario de Tita. Trama. La trama es cerrada. La trama es cerrada ya que se mantiene igual de inicio a fin, sin alteraciones en la historia, y tiene un final conciso. Está muy bien estructurada, el lector no se llega a perder, tiene un lenguaje muy bueno, y sabe el lector cuando se comienza a desarrollar la obra, que es cuando Pedro se casa con Rosaura, y Tita sabe que el amor con Pedro será imposible. Y al final de esta obra se sabe que Pedro y Tita mueren, y se mueren debido a que ellos deciden amarse por el resto de la eternidad, manteniéndose en un clímax, y pues Tita se suicida a sí mismo y Pedro pues ya había muerto haciendo el amor con Tita, y al final pues Alex y Esperanza encuentran el recetario de Tita. El argumento, pues se sabe que nace Tita, que es una chica que en un futuro se apasiona por la cocina, está muy enamorada de Pedro, pero al final Pedro se termina casando con Rosaura, lo cual hace que ella esté muy triste. Tita ama a Pedro y él a ella, pero por 20 largos años no pudieron amarse, y ya luego de este periodo de tiempo ellos hicieron el amor, pero lamentablemente murieron
pero por decisión de ellos mismos para mantenerse en un amor eterno. Bueno, pues al hacer el amor ellos desprenden unas chispas que por una semana entera que hacen que el rancho donde ellos estaban pues se incendie, y al final Esperanza y Alex encuentran el libro, el recetario de Tita intacto del incendio, y comienzan a narrar esta increíble historia de realismo mágico. Perspectiva de la narración, el tipo de narrador es omnisciente. El narrador que se encuentra implícito aquí en esta historia era Esperanza, la sobrina de Tita, quien al encontrar el recetario de Tita decide pues contar todas las anécdotas, y este libro se salvó del incendio pues que ocasionaron los cuerpos de Pedro y de Tita. Esperanza es omnisciente, ya que ella conoce todas las historias de los personajes y sabe qué va a pasar en un futuro con las historias de los demás personajes y la narración de los mismos. Técnicas o recursos narrativos. Bueno, pues tenemos la técnica de flashback, que es cuando Tita recuerda algo del pasado en una acción del presente, y es cuando Tita recuerda cómo antes era todo más sencillo, el cocinar las rocas pues de los reyes. Y el procedimiento diagonal, que es el indirecto libre, el cual es cuando un personaje dentro de la historia interviene con la acción entre personajes, como podemos ver cuando Mamá Elena interviene con los pensamientos, con las quejas de Tita acerca del bordado. Intersexualidad en la obra. Bueno, pues podemos ver el amor trágico que es entre Tita y Pedro, y comparamos con el amor trágico de Romeo y Julieta, pues ambos al final mueren por amor, y pues esto pues engloba el amor trágico de ambos personajes, los cuales se podrían comparar. Las preferencias hacia ciertos hijos. Bueno, Rosaura, se sabe que Rosaura era la preferida de Mamá Elena, y también Don Nicasio Sangurima, de los Sangurimas, tenía pues cierta preferencia para ciertos hijos, los cuales habían pues anteriormente violado a una de sus hijas y asesinado a una de sus hijas, pero él decidió encubrir ese asesinato. Y los insultos y agresiones psicológicas y físicas, y también el sentido agudo del olfato, el cual sería entre Grenoble del perfume y Tita, los cuales siempre fueron rechazados, se podría decir. Bueno, más Grenoble que Tita, pero ellos eran rechazados por las personas que se supone que tenían que amarlos, y tenían un sentido muy agudo del olfato, Grenoble con el perfume y Tita con la leche pues derramada cuando se está hirviendo. A continuación tenemos las conclusiones. Bueno, en lo personal me pareció una obra excelente. En mi corta vida estudiantil pues fue una de las obras más buenas y más interesantes que he leído, y pues el realismo mágico se ve muy implícito en esta obra, y pues gracias por prestar atención a esta exposición y espero que les haya gustado.